En el principio, antes de las civilizaciones, antes del auge y caída de los imperios, solo existía uno, Alá, el creador de todas las cosas. Cuando creó al primer ser humano, Adán, que la paz sea con él, le dio algo más grande que la vida misma, la verdad. El Islam no comenzó con el profeta Muhammad, que la paz sea con él. Comenzó con Adán, el primer ser humano y creyente, a quien se le ordenó adorar solo a Alá. Este fue el fundamento de cada mensaje divino: adorar al único Dios verdadero sin socios, sin iguales, sin intermediarios, desde Adán hasta Noé, desde Abraham hasta Moisés, desde David hasta Jesús, y finalmente hasta Muhammad. Que la paz sea con todos ellos. Cada profeta fue enviado con la misma misión: guiar a la gente hacia la verdad y recordarles a su Creador. Pero la humanidad es fácilmente influenciada. Algunas personas obedecieron, pero otras permitieron que la arrogancia, avaricia e ignorancia los cegaran. Alá reveló la Torá, los Salmos y el Evangelio como guía, pero estas escrituras cayeron en manos de quienes no las protegieron. Esto no fue un error, sino una prueba para ver quién se aferraría a la verdad y quién la cambiaría para ajustarla a sus deseos. Con el tiempo, la verdad fue reescrita. Algunos líderes religiosos alteraron las palabras de Alá para mantener el control sobre su pueblo. Otros cambiaron las leyes divinas para hacer la vida más fácil, atractiva o lucrativa. Se perdieron secciones enteras de las escrituras, aparecieron contradicciones, y el mensaje puro del monoteísmo fue enterrado bajo capas de corrupción humana. Con la verdad divina distorsionada, surgieron religiones sin fundamento, sin pruebas y sin preservación. El judaísmo y el cristianismo, aunque afirmaban seguir a los profetas de Alá, se alejaron de sus enseñanzas originales. La Torá ya no era la revelación pura dada a Moisés. El Evangelio, que originalmente confirmaba las escrituras anteriores, fue reescrito y transformado en algo irreconocible. La unicidad absoluta de Alá fue diluida, reemplazada por ideas ajenas al mensaje original. Los líderes religiosos mantuvieron su poder manteniendo a la gente en la oscuridad. Algunos afirmaban tener la autoridad para perdonar pecados, decidiendo quién podía entrar en el paraíso y quién no. Otros introdujeron ideas sin base en la revelación divina: hijos de Dios, sacrificios por los pecados y el concepto de intermediarios entre el ser humano y su Creador. Estas fueron invenciones, distorsiones y desviaciones de la verdad. Pero Alá no abandona a su creación. Cuando el mundo se ahogaba en la confusión, envió al último profeta, Muhammad, que la paz sea con él, con el Corán, la última y completa revelación. A diferencia de las escrituras anteriores, el Corán no sería dejado en manos humanas para su protección, porque Alá mismo asumió la responsabilidad de preservarlo. No se añadirían, eliminarían, ni cambiarían palabras. Permanecería intacto por toda la eternidad. El Corán confirmó las verdades alteradas en las escrituras anteriores, restaurando el mensaje original en su forma más pura. Donde los textos anteriores tenían contradicciones, el Corán era impecable. Donde los profetas fueron falsamente retratados como débiles o pecadores, el Corán los honró como líderes justos. Ya no se podía afirmar que Alá era débil, olvidadizo o similar a su creación, como sugerían los textos alterados. El Corán recordó a la humanidad que Alá está más allá de toda limitación. Es eterno, todopoderoso y absolutamente único. El Corán afirma que Alá reveló la Torá a Moisés y el Evangelio a Jesús, que la paz sea con ellos. Pero distingue estas revelaciones originales de las versiones actuales, que contienen adiciones humanas y contradicciones. Por ejemplo, la afirmación de que Moisés escribió la parte de la Torá que describe su propia muerte plantea dudas obvias sobre su autenticidad. Si un profeta falleció, ¿cómo pudo haber escrito sobre eventos después de su muerte? Los musulmanes creen en el origen divino de estos mensajes anteriores, pero reconocen que gran parte de la Biblia actual es inconsistente con la verdad de Alá. Consideremos las afirmaciones encontradas en textos alterados. Algunos dicen que el profeta Jacob, que la paz sea con él, luchó contra Dios y ganó. Otros afirman que Dios descansó después de crear los cielos y la tierra,
como si el cansancio pudiera afectarlo. Algunos sugieren que él se arrepintió de sus decisiones, como si pudiera ser imperfecto. Y para aquellos que creen que Jesús, que la paz sea con él, es Dios, sus textos alterados presentan a un ser dependiente de la comida y el agua, sujeto a necesidades humanas, sufriendo a manos de su propia creación y, en última instancia, muriendo. Una idea que contradice la definición misma de Dios. Seamos honestos. Estas ideas son inconcebibles. El poder de Allah está más allá de la comprensión humana. No se cansa, no comete errores y no muere. Si un ser necesita aire para respirar, comida para comer y descanso para recuperar fuerzas, entonces no es Dios, es una creación. Sin embargo, la gente cree en estas contradicciones sin pruebas, siguiendo textos alterados por manos humanas. El profeta Muhammad, que la paz sea con él, no fue enviado a una sola tribu o nación. Fue enviado a toda la humanidad. Los eruditos explican que esta es la razón por la cual el Corán debía ser preservado. Era la última palabra de Allah, sin revelación después de ella. No era una linterna para un solo camino, sino el sol que guiaría a toda la humanidad hasta el fin de los tiempos. Y así, la lección es clara. El Islam siempre ha sido la verdad, revelada desde el principio con Adán. Pero cuando las personas alteraron las escrituras anteriores y crearon sus propias religiones sin fundamento, Allah envió la guía final y eterna, el Corán. A diferencia de las revelaciones pasadas, nunca se perdería, cambiaría o corrompería. Es la última y única palabra inalterada de Allah, protegida para toda la humanidad. Gracias por ver.